En el vídeo de hoy me gustaría contar mi historia y cómo empecé a hacer fotografía, cómo me empecé a interesar por las cámaras y cómo acabé haciendo básicamente vídeos para este canal y por qué sigo haciendo fotografías hoy en día. Hace unos cuantos años empecé un canal en YouTube cuando empecé a descubrir esta plataforma y en ese canal hablaba sobre temas de móviles, aplicaciones. En aquel momento era lo que más me gustaba hacer, trastear con móviles y cosas así, pero yo no tenía una cámara con la que grabarme y sin embargo sí que quería grabarme con algo del tipo reflex o algo por el estilo. No quería grabarme con una cámara compacta, así que hablé con algunos amigos que sí que tenían cámaras reflex para que me grabaran o para que me ayudaran a grabarme con sus respectivas cámaras. Me las prestaban y me ayudaban a grabar todo el vídeo que yo necesitaba. Me pasaban los archivos y luego yo lo editaba en el Sony Vegas Pro. Esto fue hace muchos años y realmente en aquel entonces yo no tuve un contacto directo con esas cámaras. Después de ese canal, cuando empecé a trabajar en el antiguo trabajo donde yo estaba, conocí a personas que también le interesaba todo este mundillo de los smartphones y un poco la tecnología de consumo, los aparatos electrónicos de consumo que se estaban vendiendo. Así que nos juntamos 3 personas y hicimos un canal que se llama Wannabits. El canal sigue hoy en día activo, aunque ya no estamos subiendo vídeos. El caso es que para ese proyecto lo que hicimos fue, entre los 3, compramos una cámara sencilla, básica, una Nikon D3200. Y esa fue realmente la primera cámara que yo tuve en mis manos más tiempo y con la que pude trastear y aprender más cositas sobre las cámaras. En aquel entonces todavía no me interesaba prácticamente nada de eso y ponía la cámara en automático y grababa. Simplemente me interesaba que la cámara grabara en Full HD y listo. Y fue por aquel entonces cuando fui a una excursión con un amigo que sí que hacía fotos y sí que se dedicaba a la fotografía de forma profesional. Y él, pues ese día se llevó su cámara y nos hizo unas cuantas fotos a los que fuimos allí. Y me encantaron las fotos, me encantaba todo el tema del desenfoque, el bokeh, cómo se veían las fotos. Me parecía que se veían de una calidad increíble, que creo que es la reacción que tiene todo el mundo cuando vemos fotos hechas con una cámara profesional. Y la verdad es que como me gustó muchísimo, no pude evitar preguntarle qué cámara utilizaba y qué objetivos utilizaba en esa cámara. Entonces claro, yo me quedé con esos datos, los apunté en una nota que todavía tengo y me puse a investigar sobre esos objetivos, pero claro, yo no tenía dinero para permitirme esos objetivos en aquel entonces. Así que hablé con el padre de un amigo y él tenía justo estas focales, esos objetivos, pero no exactamente iguales, y me los prestó. Entonces con esos yo empecé a hacer fotos con mi cámara y la verdad es que me encantó, me empezó a llamar muchísimo la atención. Para mí descubrir esos objetivos fue como... Realmente fue en ese momento cuando entendí cuánto de importante eran los objetivos y digamos que la cámara no era tan importante como lo son los objetivos para el resultado final de la imagen que queremos obtener. Hay que tener en cuenta que al final la luz tiene que atravesar el objetivo para llegar al sensor de la cámara. O sea, primero es el objetivo y luego la cámara. Y desde ese momento, cuando empecé a probar a hacer fotos con esos objetivos, fue cuando se me abrió un mundo por delante y me empezó a interesar realmente la fotografía, porque veía que con esos objetivos y con muy poco conocimiento al respecto era capaz de sacar imágenes que me gustaban muchísimo más. Imágenes que se acercaban de alguna forma a las que me hizo mi amigo. Entonces, claro, eso me empezó a llamar la atención y empecé a hacerle fotos a personas que yo conocía, amigos, y la verdad es que me encantaban los resultados y cada vez me interesaba más. Entonces cada vez leía más, aprendía más, veía más vídeos y aprendía más al respecto. Y ese conocimiento lo único que hacía es que yo quisiera seguir avanzando, seguir aprendiendo y seguir haciendo mejores fotos. Cuando ya me había interesado bastante por la fotografía, decidí comprarme mi cámara propia, que no era esa cámara que yo estaba compartiendo con mis otros 2 compañeros. Decidí comprarme una cámara para mí. Y fue mi maravillosa Nikon D5300. Como era la cámara con la que me había acostumbrado, con la cámara anterior era Nikon, la D3200. Me había gustado más que la antigua Canon que yo había probado un momentito, pues quise tirar por ese camino y me compré una Nikon D5300. Y nada, tenía pantalla abatible, tenía 24 megapíxeles, era un poquito mejor que la anterior y eso pues a mí me gustaba. Y no fue hasta más adelante cuando ya me compré mi primer objetivo para esa cámara, que fue un 35mm f1.8, pero eso fue ya cuando estaba haciendo como más sesiones a gente conocida, sesiones, quedaba y hacíamos unas cuantas fotos, se las pasaba, a la gente le gusta esas cosas y nada, realmente... Esa forma de empezar, ese entusiasmo que yo tenía al principio y ese hambre de aprender muchísimo hizo que estuviera muy activo haciendo fotos en aquel entonces. Esa actividad hizo como que en ningún momento decayeran mis ganas de seguir haciendo fotos.
y eso me hizo querer hacer más fotos. Y bueno, poco después se dio que fui a un evento en el que se juntaron fotógrafos aquí en Madrid y conocí a mucha gente del mundillo, gente que estaba empezando como yo, gente que tenía cámaras similares, y eso fue genial porque juntarte con gente que comparte tus intereses es como muy reconfortante. Eso hace como que tengas más ganas de seguir haciendo eso que haces, que te gusta tanto. Y empecé a juntarme con esa gente, quedábamos, hacíamos sesiones, buscábamos modelos. Ese evento también me permitió conocer más gente, más modelos para hacerle fotos que no eran solo gente conocida. Tiempo después cometí uno de los mayores errores del mundo, que fue pedir un préstamo para comprarme una cámara, que fue la Nikon D750. Que es esta de aquí. La Nikon D750 es la cámara que utilizo actualmente para hacer fotos. No fue un error comprar la cámara, fue un error pedir el préstamo. Compré esa cámara con la intención de que me iba a dedicar de forma súper profesional a la fotografía y me iba a dar un montón de dinero. Y la verdad es que creo que todavía, o sea, ya la he terminado de pagar, obviamente, ya pagué el préstamo en cuestión, pero la cámara no me ha generado el dinero que me costó. Sí que he generado bastante dinero con la cámara, pero no la cantidad de dinero que me costó la cámara. ¿Podríamos considerar un error esto? Bueno, de todo se aprende. Estoy muy contento con la cámara. Estoy pensando de hecho en hacerle una review a la cámara después de casi 3 años que la llevo usando. Si te interesa que lo haga, déjamelo en los comentarios por favor, porque no tengo nada claro si hacer el vídeo sobre eso. Como normalmente en el canal no hago reviews ni nada de eso, pues bueno, yo lo quiero hacer contando mi experiencia con la cámara y tal, pero solo si hay gente a la que le interesa ese contenido, así que porfa, déjalo ahí abajo. Ahora mismo estoy bastante contento con los resultados que estoy obteniendo. Me gusta mucho cómo me desenvuelvo en las sesiones de fotos, porque al final la práctica hace al maestro y todo es hacer y hacer y hacer y hacer. Hasta aquí la historia, porque esto nos lleva a la actualidad. Como pequeño apunte, este canal lo creé en septiembre del 2016, más o menos. Y mi intención era pues precisamente ir compartiendo pues ese aprendizaje, esas cositas que yo iba aprendiendo en la fotografía, ir compartiéndolas aquí en el canal. Pienso que me queda mucho por aprender y que este canal me servirá para ello. Y así lo he ido haciendo más o menos. Y nada, realmente en la actualidad hago las sesiones que estáis viendo que subo aquí al canal, que las comparto. Esas sesiones normalmente no son pagadas, son colaboraciones que hago con otras personas. Y estoy muy contento con la cámara, estoy muy contento con cómo ando actualmente en la fotografía. He pasado quizá por un pequeño bache en el que no estaba como tan motivado con todo esto, y es porque no tenía bien claro qué tipo de cosas quería fotografiar, cómo quería sacar a las personas. Yo lo que hago principalmente es retrato, me gusta mucho el retrato, me gusta la fotografía de moda más o menos, y como que no tenía claro exactamente qué era lo que quería sacar y por eso quizá no estaba tan motivado, pero pienso que también es lógico, no siempre vamos a estar con los niveles de pasión en todos súper altos, es normal que esas cosas de vez en cuando como que no tengamos tantas ganas o lo que sea, simplemente hay que pensar en ello. Y ahora lo que quería hacer era dar consejos a las personas que están empezando a hacer fotografía, porque precisamente en este camino, que han sido pues unos 3 años y poco, más o menos casi 3 años y medio. No soy el experto ni el hombre más sabio del mundo, todavía me faltan muchísimas cosas por saber, pero sin embargo sí he sido como súper principiante, aunque yo todavía me considero bastante principiante. Y creo que hay ciertos errores que mucha gente comete, que yo cometí, y que me gustaría compartir. Así que ahora voy a dar 5 consejos para las personas que están empezando a hacer fotografía. El primero de todos es el que yo cometí. No le des tantísima importancia a la cámara que tienes actualmente. Si es una cámara más o menos decente, con objetivos intercambiables, o por lo menos que tenga modo manual, eso yo creo que es lo mínimo para que te permita aprender. Aprende todo lo que puedas con esa cámara. Aprende todo sobre la cámara que tienes, porque saber cosas sobre tu cámara, saber qué es lo que tienes en las manos, qué es lo que estás utilizando, va a hacer que los resultados que obtengan sean muchísimo mejores. Yo ahora mismo puedo darle a cualquier persona que esté empezando la mejor cámara que hay en el mercado, mejor, y probablemente va a seguir sacando las mismas fotos porque no tiene el conocimiento suficiente, ¿vale? Y eso nos lleva al segundo consejo. Como dice Felipe en un vídeo en el que lo entrevisté por aquí sobre los comienzos, desayuna, come y cena aquello en lo que quieres ser bueno, aquello en lo que te apasiona. En este caso la fotografía. Desayuna, come y cena fotografía. Mírate vídeos, lee libros, lee artículos, investiga cosas sobre la cámara que tienes o sobre la cámara que te interesa, qué ventajas, detalles, todas esas cosas, toda la información que puedas meter en tu cabeza al respecto es bienvenida. Toda esa información va a ser útil. Eso quizá no va a hacer que saques mejores fotos, pero sí va a mejorar muchos otros aspectos.
cómo te desenvuelves en las sesiones de fotos, cómo interactuar con las personas o con el entorno en el que estás. Te va a ayudar a manejar mejor tu cámara, a saber qué es lo que estás haciendo, a hacer las cosas más rápido. El conocimiento es poder, el conocimiento es una herramienta maravillosa que te va a ayudar a ser, digamos, a ser mejor fotógrafo. Y no necesariamente a sacar mejores fotos, pero sí a desenvolverte mejor en todo esto. El tercer consejo es: haz todas las fotos que puedas. Todas las fotos que puedas, siempre que puedas. Yo creo que una de las cosas que hizo que yo avanzara con mucha velocidad, es decir, que yo llegara a aprender muchas cosas, fue que en ciertos momentos en estos años he estado haciendo sesiones de fotos, muchas sesiones de fotos. Muchas. A veces tenía... Como mínimo solía tener una sesión por semana y a veces tenía 2 o 3 sesiones a la semana. No estoy hablando de nada pagado, estoy hablando de gente con la que yo quedaba para hacerle fotos y yo lo hacía puramente por aprendizaje, por aprender, por buscar sacar mejores fotos, probaba en localizaciones diferentes. Eso es fundamentalísimo. Cualquier persona que esté empezando tiene que pensar que tiene que hacer muchísimas sesiones de fotos para avanzar y aprender, y al final eso va a hacer que tú te desenvuelvas muchísimo mejor y que saques mejores fotos, obviamente. El cuarto consejo es: sé humilde. No subestimes el trabajo de nadie, no subestimes las fotografías de nadie ni el éxito de nadie, ¿vale? Ya he hablado sobre esto en el canal, sobre que no hay que criticar a las personas. Y creo que es súper importante que tengamos esto muy presente. Las personas cuando están empezando tienden a sobreestimar sus capacidades. Otras veces no, pero muchas veces cuando acabamos de empezar, sobre todo en cosas como la fotografía, hacemos unas cuantas fotos y vemos, uy, me gusta lo que estoy haciendo, pensamos que somos los mejores fotógrafos del mundo. Y eso probablemente no sea cierto porque estás empezando. Entonces tienes que ser humilde y no tienes que criticar el trabajo de otras personas. Aprende de lo que están haciendo. Si hay algo que te gusta, admítelo, y si crees que puedes aprender de ello imitando algo, o prueba cosas nuevas, prueba cosas que ves en otras fotos, otros tipos de ediciones, no te estanques en una sola cosa. Y eso, humildad, saber que estamos aprendiendo y que estamos empezando. Y el quinto y último consejo es: disfrútalo. Si no disfrutas lo que estás haciendo, si no disfrutas la fotografía, no tiene ningún sentido. A menos que te esté dando muchísimo dinero, que lo dudo porque estás empezando. Tienes que disfrutarlo mucho, tienes que sentirte bien haciendo fotografía. Si es verdad que a veces te va a apetecer menos, aún así sigue haciéndolo porque eso te va a permitir aprender y ser un poquito mejor. Pero intenta que siempre que lo vayas a hacer en una sesión de fotos o si haces fotografía de paisaje, buscar cosas que te entusiasmen de alguna forma. Busca gente que te entusiasme, lugares que te entusiasmen, pero busca de alguna manera cosas que te hagan sentir que lo que estás haciendo vale la pena por algo que te hace disfrutar, que te hace feliz o lo que sea, ¿vale? Pero disfrútalo, es súper importante. Espero que te haya gustado esta historia con estos consejitos para las personas que están empezando. Si es así, déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!